y todo lo demás. Ivermectina, ¿no? Ustedes saben que hay un protocolo en el Hospital Muñiz, nosotros lo hicimos. La ivermectina aparentemente es concluyente en cuanto sobre 800 trabajadores de la salud aproximadamente que tomaron ivermectina como estrategia de profilaxis y de prevención para COVID, ninguno se infectó. En un grupo control de 400, el 50% se infectaron. Es decir, aquí lo que vemos es claramente con datos y con evidencia la fragilidad. El grupo humano más expuesto de la pandemia, sin lugar a dudas, es el equipo de salud. Entre el 8, el 10, en algunos casos el 12% del total de la población infectada son equipos de salud, son trabajadores de la salud. El chino decía también, a veces a pesar del cuidado y de todo lo demás, el virus entra, por algún lado entra que aún no lo conocemos, lo desconocemos, pero lo que sí conocemos es que el principal sistema de fragilidad para la adquisición del coronavirus es la fragilidad, la precarización laboral, el multiempleo y la falta de dignificación del trabajo en salud. Y creo que esto, como si bien coincido con Ricardo, que debemos primero respetarnos, valorarnos nosotros, yo creo que también debemos exigir que la sociedad y sobre todo las autoridades sanitarias valoren adecuadamente este trabajo. Yo no quiero volver a la normalidad prepandémica, quiero una nueva normalidad donde cada uno de los trabajadores de la salud se vean absolutamente reivindicados en su rol. Yo no quiero ver manifestaciones aquí tenemos una compañera enfermera, no quiero ver manifestaciones de enfermeros exigiendo ser reconocidos como profesionales de la salud. No quiero ver más escraches, no quiero ver persecución penal. Es decir, esto creo que coincido por eso en parte con Ricardo, creo que depende de nosotros, pero creo que también debemos exigir un reconocimiento institucional. Bueno, vamos a esto, ¿no? Un poco, el otro día escuché una charla sobre lecciones aprendidas en la pandemia, y yo más que lecciones aprendidas, me gustaría hablar sobre enseñanzas o lecciones, yo diría lecciones no aprendidas, porque todavía no aprendimos nada, o aprendimos muy poco. Entonces yo hablaría de enseñanza, no de aprendizaje. Pero bueno, en este sentido, me parece que una de las primeras reflexiones que podemos tener en cuenta es reivindicar el acto en salud como un acto que debe reunir estas tres características. Como bien decía el chino hace un rato, es decir, tenemos que tener un orden científico, tiene que haber medicina basada en la evidencia, tiene que haber un orden técnico, es decir, esas prácticas tienen que estar bien hechas, tienen que ser eficaces, pero también tienen que ser buenas, es decir, tienen que tener un orden, tienen que estar, digamos, alineadas con un orden moral, es decir, tienen que ser rectos también esos actos. Por eso hablamos de gestión por valores, y esto lo vemos, y la pandemia ha puesto la necesidad sobre esto. Podemos tener los mejores especialistas, la mejor evidencia, la mejor eficacia, pero si no son actos buenos, de nada nos sirve. Necesitamos tener médicas y médicos buenos, pero también buenos y buenas médicas. Y también lo que he encontrado, más allá de los valores o los principios tradicionales que uno puede asociar a la bioética, yo creo que tenemos que pensar también en principios nuevos. Una bioética pandémica va más allá de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, son principios que han tenido un ciclo, han tenido un valor pedagógico, pero me parece que precisamos una nueva epistemología. Y estos tres valores, diría yo, que son esenciales, ¿no? La dignidad, la confianza y la compasión. Pero tenemos que hablar también de valores y de principios que estén anclados y que tengan posibilidades de uso. ¿De qué me sirve hablar a mí? De una metafísica, de una bioética, digamos, en las nubes de Úbeda, si no tiene aplicación práctica y si no sirve especialmente para aquellos que más lo necesitan, en este caso para los trabajadores de la salud. Y cuando hablamos de dignidad, creo que es importante referirla, dar un significado preciso, ya que ustedes saben hay una grieta, digamos, en la ética de la internacional, en la bioética, donde muchos autores, especialmente de una bioética anglosajona, principialista, de un contexto, digamos, ultra pragmático, descreen de la utilidad de la dignidad. Incluso muchos dicen que la dignidad es un concepto inútil. Nosotros, por el contrario, pensamos que la dignidad es fundamento bioético y fundamento inclusive de los derechos. Dignidad significa tratar a todos y que nos traten a nosotros como fines en sí mismos, nunca como medios. No invertir la relación de servicios, no utilizar a la gente al servicio nuestro y nosotros estar al servicio de los demás.
tener en cuenta que la dignidad nos obliga también a considerar a cada persona como un ser único y irrepetible. Esto es esencial, y creo que la pandemia también lo hace necesario. Desde el más rico al más pobre, todos requieren un igual trato y una consideración especial. Entonces creo que esto tiene utilidad práctica. Utilidad práctica de la dignidad significa, por ejemplo, no utilizar criterios autónomos, por ejemplo, vinculados a la edad para la asignación del derecho a la salud. Y esto sabemos que en otros países ha costado muchísimo y ha sido objeto de muchos reclamos. Por ejemplo, hoy se está discutiendo el tema de traslados en Santa Fe. Ayer lo discutíamos con el equipo técnico de la ministra de Salud, si la edad o no puede ser un criterio autónomo, por ejemplo, para el tema de traslados. Rosario está explotada, Santa Fe está explotada. ¿Qué personas van a poder ser trasladables a unidades de terapia intensiva? Y ahí ya la edad empieza a ser un criterio de asignación secundario. ¿Con esto qué quiero decir? Aplicaciones prácticas del sentido de dignidad. Después confianza. La confianza, muy pocos autores han estudiado, Luhmann, algunos autores quizás de la Escuela Crítica de Frankfurt, pero es un concepto que yo creo que es fundamental. Ustedes fíjense lo que hablábamos antes, ¿no? En contexto de incertidumbre, la confianza pasa a ser un valor esencial. Sin confianza, por decirlo de alguna forma, digamos, la vida humana carecería de sentido. Sin confianza, ninguno de nosotros esta mañana se podría haber levantado de la cama, ¿no? Sin confianza no hay relación humana posible, y sin confianza no hay relación clínica posible. Como decía Engelhardt, esos dos extraños morales. Digamos, la relación médico-paciente es podríamos significarla, como decía Potter, es el encuentro entre una conciencia y una confianza, ¿no? Y creo que en épocas de pandemia, en épocas de incertidumbre, es necesario poder confiar en el otro, poder confiar en el trabajo en conjunto. Y luego la compasión. Voy a hablar un poco al final sobre esto, pero creo que la pandemia también nos ha hecho pensar en la necesidad de tener una asistencia médica compasiva. Compasión no es lástima, no es conmiseración, al contrario, la compasión es ese sentimiento de apertura frente al sufrimiento propio o ajeno, unido a ese deseo irrefrenable de querer ayudar al otro, ¿no? Es reconquistar ese sentido del medeo, resignificar el sentido del medeo, que es cuidar al otro, ¿no? Cuidar al otro con esa sensación de compasión, ¿no? Y eso vamos a ver que también es como como una vacuna. Hoy hablamos tanto de la vacuna como una vacuna que protege, que da inmunidad frente a la tristeza, al aislamiento y muchas veces a la intolerancia. Ustedes saben, la semana pasada, el 17 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, y fíjense qué importante que justamente en tiempo de pandemia el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo: miren, no podemos seguir hablando de seguridad del paciente si no hablamos de seguridad de los trabajadores de la salud. Ningún país, hospital o clínica puede mantener seguros a sus pacientes si no tiene seguros a sus trabajadores de la salud. Y ya desde la semana pasada, OMS claramente advirtió la necesidad de trabajar en estos 5 puntos claves para la seguridad, digamos, en tiempos pandémicos y pospandémicos, que tienen que ver con estas 5 cuestiones claves. Pero a mí me gustaría también precisar el contexto prepandémico, porque ya desde antes de la pandemia nos encontrábamos con que médicas, médicos, trabajadores de la salud estaban viviendo una situación, digamos, no solamente de falta de reconocimiento, como decía Ricardo, sino una situación, digamos, de víctimas de violencia increciendo, donde había un clima de malestar en general contra la medicina y contra los equipos de salud que se estaba viendo en una forma de crecimiento espiralado. Ya las estadísticas que nosotros manejamos, por ejemplo, la de Intramed, sobre más de 30.000 médicas y médicos consultados, más del 50% manifestó, fíjense ustedes, haber sido víctimas de algún sistema de violencia física o verbal. Cuadros precipitados de burnout. También creo que, no me acuerdo si fue el chino Ricardo, que hablaban de la cantidad, creo que fue Ricardo, la cantidad de gente y trabajadores de la salud con cuadros depresivos. Hoy, digamos, de alguna forma agudizados por la pandemia. En algunos casos también vemos que el burnout ya es considerado una situación de accidente laboral o de enfermedad profesional. Pero antes, imagínense lo que será después de la pandemia, vamos a ver algunos datos significativos, pero antes de la pandemia la situación de fragilidad de los equipos de salud es alarmante.
los médicos tienen tasas de suicidio 40% más altos que en población general. Y ni que hablar de médicas y trabajadores de la salud. 130% más alta la tasa de médicas en comparación con la población general. Pero lo más alarmante es que todos inclusive esta encuesta de los cirujanos es tremenda, muchos tenían ideación de suicidio, de conductas autolesivas, pero muy pocos, fíjense esto, 1 de cada 16 reportó idea de suicidio, pero casi nadie pide ayuda. Y creo que esto tiene que ver también con una suerte de penetración cultural que tiene milenios de pensar que los trabajadores de la salud, las médicas y los médicos ejercen una especie de apostolado en donde no pueden darse el lujo de sentirse mal y de sentirse fragilizados. Y yo creo que esto y la pandemia también es una gran oportunidad para reconocernos como trabajadores de la salud, para tener, y esto no lo digo en términos marxistas, o sí, lo podría decir también en términos marxistas, tener conciencia de clase como trabajadores. Porque, digamos, como trabajadores de la salud somos personas de carne y hueso que amamos, sentimos y fundamentalmente tenemos miedo. Yo, desde el Hospital Muniz, hace 30 años, atravesamos 4 o 5 epidemias grandes y pandemias. Y creo que acá el tema del miedo atraviesa todos los sectores. Y los trabajadores de salud tienen que tener miedo. Y está bien que tengan miedo, porque somos seres humanos. Pero yo creo que lo más importante ahora es estar alertas y pedir ayuda. Y yo creo que las instituciones, y yo creo que la semana pasada discutimos, por ejemplo, FEMECHACO es un gran ejemplo, liderado por Alberto Barcesa, como ellos no están esperando que la gente pida ayuda, sino como una cosa proactiva, salir a buscar, salir a ver dónde hay necesidades, supervisar los equipos, establecer estrategias compasivas. Y ni que hablar de los médicos, a mí me preocupa mucho, mi hijo ahora acaba de dar un examen de residencia. Las residencias médicas es un sistema también donde estamos generando trituradoras humanas. El sistema de residencias médicas yo lo planteo prácticamente como un sistema para los que hicimos la colimba terapéutica. No puede ser, no podemos aceptar que un médico de primer año, un R1, como está cosificado, realice, entre otras cosas, 2 guardias semanales, hasta 14 guardias por mes, 24 horas sin posibilidad de descanso. Esto se ha probado que la deprivación de sueño afecta a la seguridad del paciente y afecta básicamente la integridad de los profesionales. Entonces yo creo que esto es una cuestión que también tenemos que tenerla presente y es una de las grandes lecciones, esperemos que podamos aprender de ella, hasta ahora es una enseñanza no aprendida, sobre la fragilidad y la necesidad de pedir ayuda. Yo, si no lo toman a mal, les pediría si se pueden mutear, porque estoy escuchando mucho sonido ambiental. Gracias. Entonces, bueno, toda esta situación de malestar prepandémica nos hizo ver esta situación en donde vemos que cada vez había más reacción, más reclamos, más muchas veces de estas prácticas de la medicina a la defensiva, donde, como veíamos antes, el principio de dignidad, invertimos la relación de servicios. Yo no lo juzgo. Si algo aprendí con la pandemia es a juzgar menos y a comprender más. Pero esta es una descripción de la realidad. Fíjense los costos también, ¿no?, de la medicina defensiva. Pero a mí me parece también que una de las cosas que podemos aprender es demoler mitos. Como Charly García, demoliendo hoteles. Bueno, hoy en esta charla de café vamos a demoler mitos. Y los 2 primeros mitos que tenemos que demoler para poder trabajar mejor es, primero, hacerle, digamos, creer a la gente que, en primer lugar, la medicina no es el arte de curar. Y en segundo lugar, que la salud no es aquel completo estado de bienestar físico, psíquico y social que nos quiere vender la Organización Mundial de la Salud desde hace 40 años. Porque si nosotros a la gente le decimos, mira, nosotros ejercemos el arte de curar, y si venís al hospital te vamos a dar salud, y salud es ese completo estado de bienestar psíquico y social, ¿cómo no va a haber mala praxis? ¿Cómo no va a haber reclamos? ¿Cómo no va a haber malestar? Porque estamos mintiendo, estamos fundamentando nuestra hipótesis de trabajo en base a estas falacias. Cuando sabemos, ya, ¿se acuerdan? Trudeau mandó a escribir a su mujer en su epitafio, miren, la medicina no es curar. Es curar a veces, intentarlo, pero básicamente es aliviar a menudo y confortar siempre. Y como nos enseñaba el maestro Grés, la medicina es arte y ciencia. En arte no hay evidencia y en ciencia no hay certidumbre. Y algo que también los jueces, los abogados, las instituciones también y los seguros de salud deberían saber, que todo conocimiento nuevo en medicina
es un error transitoriamente irrefutable. Es decir, no puede haber una propuesta de resultados. Clásicamente, desde la doctrina jurídica argentina se estableció que la obligación principal de los equipos de salud es una obligación de medios, consiste solamente, y lo cual no es poco, en el despliegue de una actividad diligente y prudente sin comprometer ningún tipo de resultado. Por eso, si nosotros vemos esta definición de salud nos parece absolutamente disparatada, utópica, retórica y medicalizante. A mí siempre me gusta, Paco nos enseñó a pensar en el humor también, porque el humor es una gran estrategia también para reflexionar. Y bueno, todos de alguna forma, como decía Alberto, somos Salieri de Paco, ¿no? Tomo algunas definiciones hilarantes y hasta en términos de chistosos, para ver un poco, reírnos de esa definición y ver los límites de ese discurso normativo oficial. Fíjese qué interesante esta de Dubó. Salud es un estado intermedio entre enfermedad y enfermedad que no presagia nada bueno. Y estar sanos claramente es incompatible con la vida. Creo que fue Portés que decía, mira, si esa definición fuese cierta, el mundo debería estar dividido en dos grandes grupos, los que están enfermos y los que no estamos debidamente estudiados, ¿no? Voltaire, que ustedes saben odiaba a los médicos hace 500 años en pleno iluminismo, él decía, el arte de la medicina consiste en distraer al paciente mientras que la naturaleza cura la enfermedad. O Poncela, que es, digamos, un poco el más virulento, él decía, miren, hay dos tipos de enfermedades, las que se curan solas y donde no es preciso el médico, o las que nadie cura, donde tampoco es preciso el médico, ¿no? Entonces creo que esto nos sirve para pensar también que la salud es una manera de vivir, ¿no? Autónoma, solidaria, gozosa. Es un bien ser y no es un bienestar, claramente, es una actitud, digamos, constante, permanente, enfocada en el otro también, ¿no? Paco decía, ética es el otro, y yo creo que salud también es poder reflejarse en la mirada del otro. ¿Cómo puedo estar sano yo si ahora nos dicen que en este año en la Argentina, UNICEF, a fin de año, el 63% de las pibes y las pibas en Argentina van a ser pobres? Es decir, yo tengo que reflexionar críticamente sobre esto. Entonces la mirada en el otro también creo que tiene que ver también con pensar esa forma de salud. Y volviendo un poco vimos la situación prepandémica, bueno, y la pandemia un poco exacerbó esta situación de fragilidad de los trabajadores de la salud. Ya vamos a ver que los trabajadores no son ni héroes ni villanos, y que los grupos, el grupo humano más vulnerable en la pandemia, más allá de los pobres, diría yo, y de los adultos mayores, claramente el tercer grupo más afectado, sin lugar a dudas, son los trabajadores de la salud. Esto no hay ninguna duda. Hasta donde hemos llegado al colmo, por ejemplo, de situaciones de persecución penal. Esto se ha visto en Santa Fe, se ha visto en San Juan. Médicas han sido perseguidas penalmente por una supuesta propagación, digamos, de la enfermedad, en virtud de ese artículo, ese capítulo del Código Penal sobre promoción, digamos, propagación de enfermedades infectocontagiosas. Esto ha llegado a un nivel de hostigamiento laboral y mediático, donde estas médicas, por ejemplo, han dejado de trabajar, padecen una especie de síndrome pandémico donde han tenido un escrache, digamos, judicial y mediático, donde las secuelas son imposibles de remediar. Pero acá también hay que significar el valor que han tenido muchas sociedades científicas, que más allá de los congresos, los papers, las guías de buena práctica clínica, también han repudiado y han hecho una política activa también de promoción de la dignidad del ejercicio profesional. Varios ejemplos, acá por ejemplo, este ejemplo del escrache y el repudio que hizo la SADI a lo que se hizo también con estos movimientos negacionistas y antivacunas, con el doctor Roberto de Bach, la represión que sufrieron, vemos aquí hace poco, días atrás, los trabajadores de la salud, enfermeras y enfermeros, esto es absolutamente repudiable también, ¿no? Cómo de víctimas se pasa a ser victimarios. Y los datos, el único dato que ustedes ya saben, al 16 de septiembre tenemos más de 34.000 trabajadores de la salud infectados, 130 fallecidos, y donde claramente esto se explica, más allá de las características del sprint o de la velocidad de contagio, por la situación extrema de precarización laboral y el multiempleo, entre otras razones. Yo me acuerdo, discúlpenme la cosa autorreferencial, pero mi viejo
crió una familia con 4 hermanos, con mucha dignidad, no nos faltó nada. Y mi viejo solamente en un momento dado, cuando renunció a la medicina privada, tenía el trabajo del hospital. Y él con su trabajo del hospital mantuvo hace, claro, 40 años atrás, su familia. ¿Qué médica o qué médico hoy puede mantener una familia con un solo trabajo? Entonces yo creo que esto debemos también tenerlo como una exigencia, digamos, fundamental. Y también creo, va a haber hay mucho miedo, mucho fantasma sobre los juicios que va a haber, digamos, post pandemia. Ayer discutíamos en la Asociación de Cirugía también esto, pero yo creo claramente que hay diferencias significativas para juzgar la responsabilidad médica distinta a lo que es la práctica asistencial habitual. Yo creo que aprovecho que está Isabel aquí, que es una gran abogada, también con una mirada compasiva y súper experta, podrá quizás reflexionar conmigo o con ustedes después de esto, pero el contexto, digamos, las cuestiones, como se dice tradicionalmente, las circunstancias de tiempo, lugar y las personas son absolutamente distintas, con lo cual la mirada judicial va a tener que ser distinta, porque todas estas características que les brindo acá no son las mismas que se dan en la práctica médica habitual. Vamos a ir un poquito más rápido y para no aburrirlo, yo creo que el otro valor fundamental que nos trae la pandemia para volver a repensarlo es la solidaridad. Solidaridad yo creo que es un principio fundamental de la salud pública, de la salud colectiva y también de los vínculos interclínicos o de las relaciones clínicas o de las relaciones con los pacientes. Es la solidaridad un dique de contención frente a la desigualdad, la discriminación. La pandemia ha tenido también esa característica trágica de desnudar, ¿no? De sacar ese velo y de ver que somos un sector o una región, somos la región más desigual del mundo. El índice Gini que mide la desigualdad, tenemos peores índices Gini en Latinoamérica que en el África subsahariana, y esto creo que es fundamental. Hoy, como nos enseñaba Paco, la solidaridad no es la mejor opción, es la única opción para poder trabajar en la pandemia. Y en la relación clínica individual, recordar también, como bien decía al principio con ese neologismo que inventó Paco, que es el escuchatorio, ya Hipócrates en la Escuela de Cos hace 2500 años decía que muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha. Volver a creer en el diálogo, volver a creer en la palabra, y escuchar también es fundamental. Tenemos que pasar transicionalmente de ese concepto del interrogatorio al escuchatorio, ¿no? Osler ya lo decía, fíjense, hace un siglo. Practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula, pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Y también, si hay errores y si reconocemos errores, los pacientes deben saber que la medicina no es una práctica infalible, muy por el contrario. Muere más gente por eventos médicos prevenibles que por cáncer de mama y que por accidentes de tránsito. Entonces tenemos que aprender a reconocer el error y a pedir perdón. Cuando nosotros reconocemos el error y aprendemos a pedir perdón, los pacientes dejan de reclamar. Yo esto lo vi durante 20, 30 años, hasta que encontramos estos estudios que nos indican que no hay que tenerle miedo. Por el contrario, la veracidad es una regla ética fundamental en el ejercicio de cualquier profesión y mucho más en los trabajadores de la salud. Miren estos estudios. En Michigan, en Australia, en Nueva Zelanda, en España mismo, decir la verdad y pedir perdón disminuyó la litigiosidad, y esto es clave. Yo les aseguro, también en 30 años de práctica, quizás Isabel acuerde conmigo, pero hay dos cosas que yo creo que los pacientes no perdonan, que son el abandono y la mentira. De esto no se vuelve. Entonces, queridas amigas y amigos, para ir terminando, yo les hablé de la compasión y creo que la pandemia también nos hace dar conciencia, ¿no?, sobre la necesidad de retomar ese sentido de la actividad compasiva, que como les dije antes, no es lástima, no es conmiseración, es ese sentimiento de apertura por el cual cada uno de ustedes decidió ser médica, decidió ser médico, decidió ser enfermera y decidió ser enfermero. Esa actitud de servicio, esa actitud de compasión, de aliviar el dolor, de sentirse siempre, de sentir esa fragilidad como propia, ¿no? Fíjense, ya hablamos de compasión hipocrática. ¿Qué decía? Es más importante, decía Hipócrates, saber qué tipo de persona tiene una enfermedad
qué tipo de enfermedad tiene una persona. Patch Adams claramente nos dijo, el amor es lo más importante, sin embargo el amor no te lo enseñan en la escuela. De la misma forma, yo le preguntaba a mi viejo y le pregunto ahora a mi hijo, Juan Ignacio, ¿dónde aprendiste actitud compasiva? ¿Dónde aprendiste a escuchar bien? Procesos de escucha activa, de comunicación efectiva. Las facultades no están enseñando esto, y esto creo que es una gran oportunidad. ¿Quieren evidencia? Miren la evidencia. Ensayos clínicos controlados en el mundo establecieron que aquellas médicas y médicos, trabajadores de la salud, que tuvieron un ejercicio compasivo, tuvieron mejores resultados en términos clínicos. Y hay un montón de referencias. Esta última nada más las quiero compartir con ustedes. Fíjense, aquellos médicos que tocaron versus médicas y médicos que no tocaron, los pacientes que se sintieron tocados, de ahí la importancia del toque, de la presencia, sintieron que la experiencia, que el tiempo de consulta fue el doble de que realmente duró. Y yo lo veo en el hospital. Nosotros en el Hospital Muñiz somos un centro de referencia. Lo veo claramente. Aquellos compañeras y compañeras que tienen esa mirada, tienen ese approach compasivo, tienen menos estrés, menos cansancio y menos riesgo de burnout. Se queman menos, y eso yo lo veo en el día a día. Pero yo, digamos, apuesto a la esperanza. Creo que darnos este espacio los sábados, liderados por Ricardo, por Alberto y por todos ustedes, estas charlas de café, a mí me dan mucha esperanza, me generan esperanza. Creo que lo mejor siempre está por venir. Alguna vez le preguntaron al lado C, ¿cuál es la clave de la felicidad y, digamos, y de la salud? Y él dijo, mira, yo creo que es 3 cosas. Tener a alguien a quien amar, tener algo que hacer y tener algo que esperar. Fíjese qué linda idea esta de tener proyectos, es lo que nos mantiene vivos de alguna forma. En lo peor de la pandemia, como decía Camus, yo vi y reconozco cosas más dignas de admiración y de respeto en las personas que de repudio y oprobio. Y también, como nos enseñó el maestro Luther King, si estuviera seguro que mañana se terminaría el mundo, aún así yo plantaría un árbol. Y también reconocer que el trabajo sanitario es una empresa social. Hipócrates le hacía jurar en esa isla de Kos a los médicos esto: he venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio. Fíjese qué compromiso ético social fundamental que asume la medicina. Y aprovechemos esto. Todos, como decía Ricardo al comienzo, el Chino y Alberto, la estamos pasando mal. Pero volviendo un poco a la poesía, ¿no? Como nos enseñó Pessoa, hagamos de esta interrupción un camino nuevo. Hagamos de cada caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente y de la búsqueda un encuentro. Yo termino con esto porque a mí realmente lo que más me honra es mi trabajo en el Hospital Muñiz, un hospital que se transformó y que se vive transformando y que sobrevivió gracias a las epidemias. Nuestro hospital se constituyó hace más de 120 años, fue la casa de aislamiento, la fiebre amarilla. En la epidemia de fiebre amarilla, cuando todos se iban, el hospital estuvo allí. Por eso yo quiero terminar con ustedes diciéndole un breve decálogo que hicimos nosotros en el hospital. Hablamos mucho de los derechos de los pacientes y está bien que así sea, pero es hora ahora de hablar de los derechos de los trabajadores de la salud. Y como trabajadores de la salud tenemos todos estos derechos. No los voy a enumerar, se los dejo acá esta presentación para compartirla con ustedes para que lo vean tranquilos, pero nosotros creo que es importante, como trabajadores de la salud, debemos reconocernos como tal, es decir, como trabajadores, con todos estos derechos que nos permiten también poder soñar en un mundo mejor, poder esperar mejores condiciones de trabajo. Y mi último comentario es un reconocimiento y un homenaje a todos ustedes que están en la primera línea de acción. Cuando ustedes, esta es una adaptación que yo hice de Kundera, ¿no? Cuando ustedes dan todo a cambio de nada, ese acto bondadoso, esa humanidad, esa compasión, digamos, yo los aplaudo porque ahí se expresa esa humanidad, cuando quien recibe ese acto bondadoso carece de todo poder. Ese paciente respirado, ese paciente inconsciente, que no tiene nada para darles a ustedes, ustedes se exponen y dan lo mejor de ustedes. Bueno, espero no haberlos aburrido, les agradezco mucho la atención y bueno, ahora creo que viene lo mejor, que es poder escucharlos a ustedes. Gracias Alberto y Ricardo por esta oportunidad.
Muchísimas gracias, Nacho. Realmente fantástico, fantástico, porque este es un aire, un viento que uno necesita en estos momentos de tanto sofocamiento de información que no siempre es nuestra realidad, que es una realidad que por ahí está lejos y nosotros la asumimos como propia. Y nos llena de temores, nos llena de miedos que por ahí nunca van a ocurrir. O sea que todos sabemos también que el 95% de los temores que hoy nos causa angustia no van a ocurrir. Son simplemente temores, son eso. Y esto es tan importante que nos dé esta charla así porque nos abre la cabeza, primero. Segundo, indudablemente si hay tanta literatura ya escrita y si hay tanta gente que se está dedicando a esto es porque no estamos solos. Estamos en un mundo y que ese mundo indudablemente está padeciendo todo esto que estamos padeciendo nosotros. Y estos chicos que están ahí en primera línea es importantísimo que sepan que tienen una valorización, pero más importante todavía que ellos mismos tienen que valorizarse. Ya basta de esperar que nos den de arriba la valorización, que es lo que estábamos hablando también hoy cuando comenzábamos, que no podemos estar de que alguien nos valorice. Primero tenemos que valorizarnos nosotros y después no nos interesa otra cosa. Si nosotros nos valorizamos, si nosotros nos seguimos dando como nos hemos dado siempre, porque quien es médico ya de entrada sabe que tiene que darse. No hay otra. No existe un médico que diga, bueno, yo voy a ser médico, pero no voy a atender a nadie, no existe eso. Nosotros somos médicos y nos damos. Pero a su vez tenemos que darnos cuenta que cuando damos nos estamos curando a nosotros mismos. Cuando nosotros interpretamos que lo que que lo bien que nos hace a nosotros dar es, porque toda esa literatura que vos estás diciendo, Nacho, es así. Nos dicen que aquellos médicos que se logran despojarse de esa angustia, de lo que puede pasarle, y se dedican a dar, andan mucho mejor. ¿Sí? Y eso es muy importante. En este momento es muy importante. Porque mucha gente está sola en la primera línea, no le dan equipos y tienen que estar decidiendo por la vida y por la muerte. Y eso nosotros no decidimos por la vida y por la muerte. Ese otro concepto para mí es esencial. Nosotros no decidimos quién vive y quién muere. Eso decide la vida misma. E inclusive nosotros siempre digo que estamos perdiendo de entrada, porque si nosotros queremos curar a todos y que nadie se muera, estamos muertos. Todos nos vamos a morir. Así que estamos perdiendo ya 1-0 cuando empezamos con ese concepto. No nos pongamos en ese plan que muchas veces nos pusieron, que la gente nos pone como, usted doctor me curó. No es así. Usted me salvó la vida. No es así. Yo creo que cuando nos empezamos a creer eso es cuando empezamos a tener graves problemas, cuando no podemos curar a alguien, cuando el paciente se muere y uno dice, sí, pero no era que yo era Dios. Así que yo creo que es muy importante eso. Bueno, ahora es importante también los chicos, ¿no? Que la gente que sí, está en primera línea. Yo quería aprovechar y celebrar la presencia de Silvia Macul también, que se acopló a esta charla de café. Y como esta es una charla de café, quisiera escuchar la opinión de una persona que también de esto sabe un montón, y es una suerte tenerla acá. Un día también pienso que la podemos invitar a que exponga sobre el tema junto a Nacho, que es también abogada como él. Nacho también es asesor del Finoquieto, de la Sociedad Huésped. O sea, Nacho, yo no te presenté el currículum al comienzo porque era una charla de café y simplemente dije que eras mi amigo. No, Bueno, la lo charla de mismo hago café, con... tenemos que saber si va a pagar el café nada más, lo único que pedimos. Y lo mismo hago con Isa, con Isabela, porque ella es una amiga entrañable. Yo la admiro muchísimo por su capacidad de síntesis, su conocimiento, y bueno, quisiera saber su opinión, Isa, si estás ahí, sobre lo que estamos hablando. Hola Alberto, buen día a todos. Yeah. Muchísimas gracias por este encuentro, yo lo desconocía y lo sumo con muchísimo placer a mi mañana de sábado, en la cual me encontraba haciendo una tarta pascualina, así que por eso no prendo la cámara, porque en todos los casos les aseguro que el video me jugaría en contra. Isa, te queremos ver.
No, Nacho, no lo haría ni por el amor que te tengo a vos, te juro, ni por el de Albert, ni Marisa, que sí me conocen. Pero bueno, coincido en plenitud con lo que menciona Nacho. Lo mío es más tecnologías sanitarias y escuché con muchísimo interés al doctor Gómez Moreno, a todos ustedes en sus intervenciones, y lo difícil, y tomo esto que dijo Nacho, a la cual adhiero todo desde la bioética puntualmente, que es a lo que me especializo, sobre todo la argumentación epistémica, del encuentro entre el método científico y esto de llevarlo a un campo que no es netamente axiológico, valorativo, como es la bioética. Entonces, en ese encuentro del método científico, requiere un salto un poco más arriba en un esfuerzo que tiene la comunidad científica para interactuar en este ámbito social y humano, que es donde se ejerce la salud, que tiene un condimento preponderante antropológico, como decía Nacho, porque pedir permiso acerca de una virtud como la esperanza, o pedir permiso acerca de solicitar confianza, que son funciones, operaciones intrínsecamente humanas, pertenecen con exclusividad al ser humano y a ningún otro. Y ciencia hacemos los humanos, y ciencia argumentamos los humanos, y ciencia ocurre en un campo y en una dimensión estrictamente humana. En ese porcentual que le queda a lo no humano, que es el diálogo que nosotros en ciencia llamamos el tercer nivel de abstracción, porque una antropología etnográfica, una antropología que es el estudio del hombre, el amor del saber acerca del hombre, de corte filosófico, una antropología filosófica, por ejemplo, que es donde se encuentra la parte teórica de la bioética, porque la bioética es una filosofía práctica, está en un grado práctico, como está el arte, como está la arquitectura, como está la técnica. Desde la técnica nos resulta más fácil percibir como humanos qué es bueno y qué es malo, porque está en nuestras cualidades sensitivas, nuestras características sensitivas, sentir el calor de un abrazo, todo esto que explicaba con tanta belleza Nacho, sentir el cobijo, las palabras del mismo Ricardo cuando decía qué bueno escuchar tus palabras, Nacho. Claro, ¿a quién no le va a gustar sentir que lo reconozcan como hombre, como persona, en una situación de conflicto como es lo asistencial? Ahora voy a un punto un poco más trabado de todo esto, que es lo que ocurre, y me quedaba con el tema de lo antropológico. Lo antropológico que tiene el acto médico lo derrama en totalidad en la consecuencia científica también. Entonces, lo antropológico mide un decir, y por otro lado queda un vacío, un hambre en el espacio científico que solamente se puede argumentar desde lo epistémico, desde el método científico. Y ahí, en la situación de pandemia, la cosa se pone dura porque tenemos que analizar el impacto de los tiempos cortos. O sea, es muy difícil, como decía Nacho, argumentar también una desatención, que es como la mediría un juez. ¿Y usted qué hizo? Porque un juez seguramente te condene por una omisión, pero no por una acción médica tendiente a lograr un algo. Ojo que hay que probar el daño. Probar el daño no es tan fácil. Entonces ahí sí hay que focusar y poner la fuerza también en lo que implica el método científico y abrazar ese campo de conocimiento científico, porque el científico queda muy solo también. O sea, el científico es la mortadela del sándwich en la investigación. Y no hablo de la inyección económica o del sustrato económico, que para mí es más, digamos, de competencia, de defensa de la competencia que puede tener la industria con respecto a posicionar una vacuna, etcétera, etcétera. Hay dos campos muy claros: la investigación de la vacuna, su tratamiento epistémico, lo duro de transitar por la autopista antropológica de lo asistencial con un resultado tan evidente como puede ser el fracaso de una práctica que en el entorno social se me comunica y se me castiga con una voracidad tremenda. Entonces, ¿qué levantaría yo de estas dos cosas? Si la antropología que nosotros percibimos como humanos, un campo epistémico de primer nivel de abstracción, más fácil de valorar, yo necesito que me quieran. En lo asistencial, yo lo que no voy a aceptar es que me hagan un daño. Ahora,
salto cuántico, hasta lo que dice Gómez Moreno, que lo escuché con atención. A la pregunta concreta y práctica, ¿ustedes se vacunarían con una vacuna, una tecnología sanitaria que tiene un 50% tan solo de eficacia? Y ya restemos eficacia, eficiencia, seguridad, costo-efectividad, todas las barreras que tenemos hasta hacer una tecnología sanitaria, digamos, de acceso al mercado. La verdad que desde lo antropológico, no. Y ahí vuelvo a lo que Ricardo levantó en la pregunta. Ahí María Isabel dice que no se vacunaría. Ni mamada me vacunaría. Ni mamada. Entonces, ¿existe alguna otra chance? En el apuro, ninguna otra. Más que los tratamientos conocidos y demostrados como seguros hasta el momento. Entonces, valoro de esta charla fundamentalmente los dos paralelos que percibí de honestidad absoluta, intelectual sobre todo, que describía el doctor Gómez Moreno, hablando de una realidad como puede ser transportar de un campo epistémico a uno netamente antropológico, porque se come desde lo antropológico, se piensa desde lo epistémico, pero lamentablemente desde que nacemos hasta que morimos, yo lo explico con un lenguaje, hacemos pipí y caca todos, nos duelen a todos absolutamente las mismas cosas y nos afligimos exactamente por lo mismo, porque es lo antropológico. Primer déficit, falta de formación de antropología de base en las carreras científicas. El método científico necesita el abordaje antropológico de base, del modo que se dé, teórico y desde el campo de la bioética como puente entre las dos disciplinas. Eso es el primer punto. Segundo punto, y retomo lo que dijo Nacho, que lo dijo muy bien. La dignidad como contraposición a mercancía, y si pudiéramos poner el resultado de una vacuna como mercancía, la dignidad es todo aquello que no puede ser suplido en el mercado por mercancía. Con lo cual ya esa no congruencia pone de plano a la ciencia en otro estadio, a la ciencia inyectada a través de la industria y del acceso de tecnologías sanitarias, o sea, por tanto, ciencia que entra en el mercado de la comercialización, pero no a la ciencia anterior, a la ciencia cuyo sustrato y conocimiento como comunidad científica entendió que la ciencia abriga la ciencia en todo su método y en todos sus campos, el antropológico inclusive. Con eso les quiero decir que ahí parte el razonamiento para decir a cualquier juez, a cualquier persona, que la ciencia que le gana en el contenido que nosotros llamamos axiológico, valorativo, y que yo lo considero como bien, no solo como un valor, porque el valor queda supeditado a no haber trazado antes el bien que tengo delante, y si el bien es la persona humana, yo ya puse abajo de todo eso todo. El científico también está porque es persona, el paciente también está porque es persona, el enfermero también está porque es persona, el médico también está, yo haciendo la pascualina acá también estoy. Mi vieja de 80 años que tiene un montón de problemas de salud a la que la tengo que ver después de esta charla, también es persona. Y así sucesivamente. Esa es mi única reflexión y agradezco muchísimo, Albert, sabés lo que te quiero, lo que me he reído con vos en iSalud, lo que he aprendido con ustedes, porque no sabía un pomo de nada de esta cosa de la seguridad de paciente en un año con Vítolo, y a Marisa Server, que también está acá, que la quiero entrañablemente, que es una enfermera que me ha enseñado muchísimo, y a mi querido Nacho Maglio, que me río fundamentalmente, yo le agradezco porque, a ver, el humor es una cualidad de la inteligencia y a él le sobra, de ambas. Un abrazo a todos y gracias. No, muchas gracias a vos, Isabel, realmente, Isabel. Realmente, bueno, yo creo que esto es para que todos hablen y todos expliquen y su sentimiento, y sobre todo ustedes, chicas, Karina con C, Karina con K, son todas chicas que están en la primera línea, con Hugo, que también está Hugo Martínez, que también está en la primera línea de COVID, y seguramente todos están con muchos temores, muchos miedos, ¿no es cierto? Muchos miedos porque no solamente infectarse uno, yo creo que infectarse uno, y ya lo pone como dentro del paquete de lo que está haciendo cuando entra a una unidad de COVID, pero el temor de estar ahí, poder infectar a alguien de su familia, yo creo que eso es el mayor temor que tenemos, lo que estamos en esto.
Sí, ahí está Karina que nos está mandando un mensajito. Yo creo que es lo más importante saber que no están solos y que a su vez tienen que autovalorarse. Eso es muy importante, porque a nosotros nos van a tratar mal, siempre y cuando nosotros dejemos que nos traten mal. Eso es así, eso es una de las cosas que aprendí una vez en un reportaje que estaba escuchando por televisión cuando había maltrato infantil. En el maltrato infantil había una madre que le pegaba siempre y que fue acusada porque pegaba a su criatura, una criaturita de 5 o 6 años. Y cuando ella va a la policía y le empiezan a hacer las preguntas de por qué pegaba a su criatura, ella dijo algo realmente muy duro, pero que a mí me abrió la cabeza. Y ella dijo, ¿y por qué le pega a su hija? Y dice, porque ella se deja. ¿Ah? Y yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos. Y eso es una de las cosas que nosotros después no podemos llegar a nuestra casa con gastritis, con hipertensión. ¿Cómo no le dije esto? ¿Cómo? Bueno, mientras nosotros no nos valoremos nosotros, vamos a permitir que otras personas nos peguen. Y eso dentro de todos los aspectos de la vida. Entonces, como médicos que estamos continuamente enfrentándonos a todo esto, y después vienen y hay autoridades que son autoridades transitorias, porque en definitiva si uno está en un hospital y se siente mal atacado por alguna autoridad, porque nosotros le damos el poder a esa autoridad para que nos maltraten, ¿sí? Y con esto del COVID yo creo que vamos a crecer muchísimo. Y esta gente que está en primera línea y que se siente dejada de lado, que se siente sola, está creciendo. Y ese creo que es el principal mensaje que tienen que ir tomando. Van a ir creciendo en personalidad, los chicos más jóvenes, creciendo en conocimiento, creciendo en un montón de cosas. Hola Karin, ahí está Karin con su equipo de COVID. Todo eso les va a ir haciendo crecer como personas sobre todo. Y sobre todo las personas cuando uno da, es cuando mejor se siente. Fíjense que cuando uno da un regalo se siente muy bien. Eso mismo es lo que estamos dando cuando estamos en esta línea de médicos, en las cuales estamos dando nuestro tiempo, dando nuestro conocimiento, nuestra experiencia. No sé si damos salud, pero sí que estamos ahí. Y eso para los chicos que están en esto, que no se sientan solos, es muy importante. Y cuando uno se da cuenta que todos más o menos padecen lo mismo, también acompañado es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que eso es importante. No sé qué piensan ustedes de esto, chicos. Esto es una charla de café, esto no es para una charla magistral ni nada por el estilo. Yo quería decir de realmente lo brillante que estuvo Isabel en el poco tiempo, la capacidad de síntesis de un tema tan abstracto. Agradecer porque ella no participa casi nunca y que haya participado en esta charla de café. Y como decía Nacho, el verdadero amor es el que uno da y lo ejerce sobre la persona que tiene menos poder, de entre la simetría del médico en el conocimiento y el enfermo. Y acá alguien está diciendo personal, haciendo eco a lo que dice Ricardo, personal sanitario seguro, paciente seguro. Y eso es muy importante, me parece que es una frase interesantísima. Así que muchísimas gracias a Nacho y a Isabel, y sí, me parece que es la oportunidad, como dice Ricardo, de que pregunten, de que participen. Acá Alberto, fíjate acá Karina, que siempre está con nosotros, pone algo, escribió acá en el chat, ¿no? Dice, toda mi familia se contagió y no de mí. Entonces ahora puedo trabajar tranquila, ya todos recuperados. Ahora lo que más leo es si existe o no la reinfección. Fíjense que eso es algo que seguramente ella lo está padeciendo y que seguramente muchos lo están padeciendo de los médicos de salud, porque realmente están contagiados muchísimos de nuestros colegas, muchísimos chicos, muchísima gente grande, y fíjense cuáles son los temores. Ella, gracias a Dios, como dice, ya se contagió toda la familia, no fue por ella, pero ya está más tranquila, puede trabajar tranquila porque ya no va a contagiar a su familia. Y eso es muy bueno. Hay que ir pensando en esas cosas, porque le está padeciendo gente que por ahí nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Porque yo no estoy en el área de COVID, pero es importante que esta gente sepa esos temores. Y hay cierta cosa, me parece a mí muy interesante, Cacho, que me parece que hay una cosa que se está ocurriendo. Esto mucho tiene que ver también con susceptibilidad. Yo creo que del COVID no se contagia el que quiere, sino el que puede.
¿sí? Porque... Hay evidencia genética de poblaciones que tienen más predisposición, Exacto. pero en general se relaciona con la estructura del ACE2, pero el receptor de angiotensina 2. Yo lo que quiero decirles, acá veo filósofos brillantes y me encanta el aporte que han hecho. Recuerden el mito de Pandora. A Pandora la llamó Zeus para llevar una caja. Ella se casa con Epimeteo y esa caja fue producto de que Prometeo robó el fuego a los dioses. Pandora, como toda mujer curiosa, ¿qué hizo? Abrió la caja y todos los bienes de la tierra volvieron al Olimpo, pero quedó algo en la caja que se llama esperanza. Y yo quiero decirles que la esperanza no es atemporal. La esperanza es temporal. Y en general es una construcción hecha por los seres humanos. Y yo creo que lo que tenemos que fortalecer hoy, más que la esperanza, es la resiliencia, que eso sí podemos trabajar, que eso sí nos va a hacer más eficaces. La resiliencia es una definición tomada del manejo de metales. Es una construcción sobre una destrucción. Entonces, yo los invito a que podamos en próximas charlas de café hablar de resiliencia, porque los que laburamos en salud o aledaños y que somos científicos por elección de un método para explicar determinadas verdades, tenemos la limitación de no poder tener esperanza, puesto que es una construcción del común. El científico tiene que trabajar la resiliencia. Y espero que me devuelvan esta, porque veo que hay gente muy, muy interesante respecto a esto que Ahí digo. está Silvia. Gracias. Silvia, porque es muy prolija, Silvia levantó la manito. Ella quiere decir algo. Sí, Sil, contamos. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ricardo. La verdad que es un placer escucharlos. Yo estoy muy lejos de toda la sabiduría de todos ustedes. Coincido plenamente con María Isabel. Nos falta mucha formación antropológica y eso creo que es parte de nuestros errores en el ejercicio de nuestra profesión, un bache muy grande que tenemos. Con Ricardo que decía, planteaba el miedo a infectar a otros. Yo recuerdo hace poco, uno de mis compañeros, después de 30 días de salir de terapia intensiva, cuando apenas pudo hablar, lo primero que preguntó fue ¿a quién contagié? Y fue algo que personalmente a mí me impactó mucho. Y finalmente contarles que yo siempre estoy muy cerca de los médicos en formación, de los residentes, y bueno, y uno ve cómo cambian las generaciones. Ahora tenemos los médicos millennials, los médicos muy tecnológicos. Ignacio hablaba de la importancia de escuchar al paciente y todos los que nos enseñaron los grandes maestros de la medicina, lo que apoyo plenamente. Hablaba de la importancia de tocar al paciente y nosotros vemos que los médicos nuevos, tan tecnológicos, se preocupan más porque todo esté cargado en las computadoras, en sus teléfonos inteligentes, en las aplicaciones, y todo lo hacen mirando al celular, y poco escuchando y tocando al paciente. Ahí se cortó el audio, Silvia. Apretá el botoncito. A ver, ahora, no sé hasta Ahora dónde sí. se escuchó. Ahí está. A nosotros, bueno, ahí quedó. Bueno, que a nosotros ahora nos ha pasado algo muy bueno, porque de todo lo malo se saca algo bueno con el tema de la pandemia. Y con el tema de usar barbijos, hay algo que antes no se hacía y era mirar a los ojos a los pacientes. Y ahora no nos queda otra que mirar a los ojos a los pacientes, porque en los ojos expresan su dolor, su tristeza, su alegría. Y yo he visto con gran alegría que los millennials, los médicos que están dependiendo hoy de la tecnología en un alto porcentaje del ejercicio de su profesión, hoy han vuelto al paciente y lo miran. Y es algo que me parece que nos va a devolver muchas satisfacciones. Nada más, quería comentarles eso. Excelente, sí, totalmente, Silvia, totalmente. Es fantástico
porque lo que dice Silvia es filosofía de vida, es filosofía de ver, de sentir, y sobre todo de sentir al otro, ¿no? El mirar ya no está hablando de nosotros, sino estamos mirando por los ojos de los otros, ¿no? O sea, y yo creo que acá habló Macho también con la parte de compasión. Y no solamente compasión, yo creo que en este momento es el momento de tener compasión por nosotros mismos. Eso es muy importante, en reconocernos como falibles, en saber que vamos a tener miedos y reconocer nuestros miedos, ¿sí? Que vamos a tener déficit y de conocer nuestros déficits. Es muy importante, porque de esa forma vamos a tener menos angustia por lo que no podemos hacer. Que nosotros como médicos, como sentirnos casi dioses, muchas veces decimos, ¿cómo no lo puedo hacer? ¿Cómo no? Tengamos compasión de nosotros mismos también, y es muy importante eso. Vamos a dar con mucho más naturalidad todo lo que podamos, ¿sí? Eso Ricardo, me parece. Sí, señor. ¿me permitís dos cositas? Porque me siento un poco el moderador de hoy. Sí. A ver, ¿qué opinás, Marisa? Así, Sí. sintéticamente, Marisa es una maestra de la enfermería que también está formando gente que está en primera línea, que nos podría dar su experiencia. Un gran amiga que conoce muchísimo el tema. Bueno, buen día a todos. Gracias, Alberto, por invitarme. Realmente es un honor para mí estar rodeada de personas que están en la primera línea, personas que se ocupan en distintos aspectos, no solo del curar, como decía Nacho. Nacho, fui alumna de tu papá, así que tengo mis años mozos. Mi reconocimiento a tu padre, un genio realmente. Bueno, gracias por las palabras tuyas, Alberto, Isa. Doctor Gómez Moreno, un placer escucharlo, y a usted, Ricardo, también. En relación a esto, bueno, me dedico hace unos años puramente a la docencia en la enfermería. Voy a decir solamente los años que tengo de enfermera, que son 26, no voy a decir los otros de ninguna manera. 5 comenzaste, ya sabíamos, ya. Usé jeringas de vidrio, si sirve, sí. El dato. Bueno, en relación a esto, es muy importante, por eso había puesto en el chat el lema de seguridad del paciente, que es personal sanitario seguro, pacientes seguros. A muchos de nosotros, a los que nos dedicamos a la educación y que siempre estamos con un libro debajo del brazo, se nos quemaron los libros en este momento de la pandemia, y bueno, y nos hizo pensar en un montón de cuestiones que las enfermeras lo tenemos muy a flor de piel, que es esto del cuidado humanizado, esta visión que decía Isabel, antropológica, por así decirlo. Y hace 2 años tengo el honor y el orgullo de pertenecer al comité de docencia del sanatorio donde realizo gestión educativa, que es un sanatorio privado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Sanatorio Itois, dependiente de Unión Personal, donde hace 6 años hago gestión educativa, y hace 2 años formo parte del proceso de inducción del personal médico, de los residentes médicos, con lo cual ese cambio de mirada, esa diferencia en el paradigma que, digamos, que las enfermeras siempre estuvimos cerca de los residentes en formación, digamos, en los servicios, y pasar al espacio formal, al espacio del auditorio, explicando, digamos, cómo es este proceso de inducción, marca una diferencia en el cuidado humanizado. Y que hoy por hoy, enfermeras, estemos enseñando la utilización de elementos de protección personal, que no lo realizo yo, lo hace la enfermera en control de infecciones, yo hablarles desde la seguridad del paciente, hablarles de comunicación efectiva, hablarles de pase de guardia, es también parte del cuidado, hablarles de trabajo en equipo. Para mí, hoy, que Alberto me haya invitado a esta charla de café en la que muchos estamos tomando mate, realmente marca una diferencia
Así que bueno, gracias por la posibilidad de compartir este espacio y de que los millennials, los médicos millennials vean a una enfermera enseñándoles desde otro lugar y compartiendo su saber, habla de un cambio de paradigma en este modelo que muchos intentamos cambiar, de pasar de un modelo centrado en la enfermedad a pasar a hablar de un modelo centrado en las personas, porque no es solamente el paciente, personas que también formamos parte de los enfermeros, los médicos, ¿no? Los abogados que están acá. Bueno, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Un beso grande a la distancia. Y yo quiero ponerle una frutillita a este postre. Nacho tiene un video cortito de 1 minuto y pico que me gustaría que él lo pase, que él termina a veces sus charlas con ese video y entonces un poco va a resumir lo que dijeron los expositores y lo que quiso decir él. Perfecto. Acá estos son charlas, así que acá si alguien tiene en su computadora algo, Nacho, no hay problema, le hacemos, le explicamos y listo. Dale, Nacho. Bueno, muy bien. Quiere decir una cosa, está tímida Karina, dice que quiere decir unas palabritas después. Así que pasá tu videito, sí. Nacho. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Por favor, ¿me puede tomar el pulso? No, pero su pulso es normal, ¿eh? Está con 84. Está bien. Comprendo, pero de todos modos, ¿me puede tomar el pulso, por favor? No se preocupe, abuela. Estos aparatos son muy confiables y usted está bien, está bien. ¿Sabe lo que pasa? Hace 3 días que estoy acá y nadie me toca. Bueno, simplemente poner en contexto, esta fue una historia real que le pasó a mi viejo, a Paco, hace más de 50 años, cuando inauguramos la primera sala de terapia intensiva en el Hospital Muñiz. Lo más impresionante de este video es que es una historia real y que la pudimos poner en acción en este video en su momento gracias al apoyo de Alberto, de la AMF y de Federación Médica. Por eso yo, Alberto, te quiero agradecer mucho porque de alguna forma permitiste con tu apoyo inmortalizar este recuerdo de Paco y tener esto como disparador. Así que de corazón, gracias, Alberto. Increíble, espectacular. Espectacular, Alberto. Muy lindo. Espectacular. Y es una realidad. Tremendo. Tremendo. Ahora fíjense que cuando los chicos nuevos están más preocupados y cuando dicen, ¿qué tiene tu paciente? Espera, voy a mirar el eco, voy a mirar el electro, voy a mirar la placa. No. ¿Qué siente tu paciente? Y cuando uno habla de qué siente, no es solamente el dolor, sino que es qué siente. ¿Cuántos pacientes tenemos que están con un infarto y están con el celular porque están angustiados, porque están en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es fantástico. Eso es fantástico de saber qué sienten los pacientes, sentirlos, tocarlos. Es muy importante. Ojo que a mí me cuesta también, ¿eh? No es una cosa que lo hago habitualmente. Creo que tenemos que apuntar a eso. Es un trabajo diario tratar de hacer eso definitivamente. Y Karina quería decir unas cositas. Karin, ¿qué nos querías contar? Nada, hola, buen día. Agradecerle a Mario, y bueno, nada, que yo lo conocía a su papá, pero igualmente es un hijo excelente. Me encantó todo lo que dijo, y siempre llegan, los dos Marios llegaron bien al corazón. Estoy con una chaqueña acá, que es tímida, por eso yo digo, no voy a decir nada, porque pobrecita no sabe hablar. Nada, ella está en la parte de COVID, y estaba llena de pacientes, y le dije, desvestite que tenés que venir acá.
y medio que me puteó ahí en medio del mensaje de texto, no entendía qué pasaba, le digo, venite urgente a mi habitación, y bueno, no sé si lo habrá disfrutado, pero yo le quería dar ese regalito, porque ella está como muy metida, es residente nueva porque salió ya hace poco de la residencia, yo soy más viejita, y quería regalarle esto porque también estamos muy locas, ella es más loca todavía, pero no lo dice, así que bueno, agradecerles porque la verdad que esto es un mimo al alma. Agrego, les digo gracias porque han sido 2 charlas muy lindas, desde el sábado pasado que se olvidaron de los casos clínicos, ahora sonamos, ya se han entusiasmado ahora con COVID, los fumados estos, y que bueno, que nos hacen mucho bien. Ya busqué el grupo del doctor Barcesa, lo publiqué también acá, les dije, esto hacen los del norte. Gracias, gracias. Y los 40 años no es nada. Y bueno, nada, que hacemos todo lo que podemos y creo que siempre el médico da mucho sin darse cuenta y lo ponemos en práctica. Lo que pasa que a veces que alguien nos demuestre o nos diga que estamos haciendo bien o que nos diga que estamos haciendo las cosas con el corazón y con amor, mi nona me lo decía, todo lo que hagas, hacelo con amor, desde cocinar hasta atender un paciente, así que eso lo hago y lo tengo de escuela de casa. Así que bueno, nada, gracias, porque todos los sábados me estoy emocionando y es muy fácil. La señora le pide que le tomen el pulso, pero tocalo un ratito, no te cuesta nada de dar explicaciones, que la frecuencia cardíaca, que el monitor. Así que bueno, nada. Sí. No sé si quiere decir algo ella, porque yo le acaparé la pantalla. Sí. Gracias, Karina. Hermoso lo que dijiste. ¿Puedo hacer un comentario último? Of course, Cachito. Ya saben que soy el patito negro. No sé cómo te dejamos acá todavía. Buda decía, según las escrituras, hace más de 2500 años, que la compasión era la base de todo en esta vida. La observación de la compasión. Ahora, la autocompasión es una trampa muy peligrosa, porque tiene variables de ajuste internas que no son ejercidas hacia el otro. Por eso yo recomiendo que la autocompasión que podemos crear los médicos o todo el personal de salud debería ser modificada por el concepto de resiliencia, que es un concepto que va a volver al paciente y que fortalece a uno como persona. Discuto a muerte la autocompasión. No debemos tenerla. Y propongo que hablemos de resiliencia desde por la parte epistemológica hasta la aplicación de métodos de resiliencia, que es lo que en realidad hoy estamos necesitando. Disculpen por ser el patito negro y feo. Sí, las dos cosas. Está bien, Cacho. Las dos cosas, Cacho, no te preocupes. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en las dos cosas. No, es verdad. Yo creo que por ahí la palabra compasión por ahí no es la que yo personalmente quise poner como compasión. Sí, con el hecho de reconocernos como débiles, reconocernos como ser humano, reconocernos como falibles. A eso me refería, no como para tenernos lástima. Por ahí compasión uno habla y simila como lástima, no lástima. Sí, como seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que por ahí sí. Y lo que es resiliencia, sí, es el adaptarnos después de una caída. Yo creo que ese es más o menos el concepto más rápido, como para que nos... Probablemente todo aquel que se cae y se levanta, yo creo que tendría que estar más fuerte, y eso es importante. Significa un signo de fortaleza el levantarse. O sea que no hay que, en cada caída tenemos que ver como una oportunidad para levantarnos, ¿no? Y entonces ahí sí vamos a empezar a hablar de resiliencia en todo esto, y que si nosotros estamos bien y nos sentimos fuertes, nuestros pacientes van a estar mejor y se van a sentir fuertes y podemos ser un ejemplo, ¿no? De levantarnos de nuevo. Totalmente de acuerdo, Cacho, con la resiliencia. Yo creo que eso tendríamos que practicarlo y que alguien nos hable y nos haga ver cómo mirarnos desde otro punto de vista. Voy a tratar de ver a alguien
que nos pueda dar algunos tips para ver cómo podemos hacer para autoevaluarnos, encontrarle los puntos débiles que tenemos, encontrarnos los puntos débiles que tenemos y cómo mejorarlos. Yo creo que por ahí pasa el asunto, ¿no? Yo creo que, bueno, chicos, esto es una conversación entre todos, no crean que esto, ya les digo, acá me encanta la gente que ya está hace más tiempo como Karina, que ella me manda, me parece, me estás haciendo acordar como mi mujer, Karina, me estás hablando de acá cuando yo estoy hablando, o sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? Escribe en el chat cuando estamos hablando, decilo directamente. Decilo, Enzo. Lo que pasa es que Decilo, nosotros Enzo. no estamos tomando ni mate ni café, estamos tomando alcohol, entonces creo que eso es lo que Qué bueno. no nos permite ser coherentes. No, nada, que los grupos hoy, que es lo que charlaba con Jessica, que hoy lo que vemos es que los grupos que están trabajando en las terapias y en los hospitales con pacientes con COVID, nos ha generado que, como se necesita del otro para sacarse los CPP, como se necesita del otro para controlar si el barbijo está puesto, si esto está puesto, si está bien atado, si se ha tocado algo, se ha generado otro grupo humano, o por lo menos el que estaba ha mejorado lo que tenía. Entonces tenemos mucha gente que del otro lado digamos, enfrentado uno al otro, enfermera, mucama, camillero, radiólogo, médico, kinesiólogo, se visten y se desvisten y se ayudan, y mientras se echan la lavandina y el alcohol, bueno, ahora sacate acá, te falta esto, date vuelta, te falta soltarte el barbijo, no te toques ahí. Y esas cosas, a mí por lo menos me emociona de que alguien esté permanentemente viendo qué es lo que yo estoy haciendo, porque siempre fue como al revés, siempre fui como la que siempre estaba controlando todo, y ahora todos hacemos lo mismo, todos somos parte de la posibilidad de error y de la posibilidad de infectarnos. Entonces lo que veo, y lo tomo a lo mejor también, que no me critique el doctor Gómez Moreno, por favor, la ovejita negra, lo veo también como si uno tiene que utilizar una palabra como algo de autoprotección, porque si yo me protejo, si yo lo protejo al otro, me estoy protegiendo a mí. Porque muchos de los lemas que habían salido ¿cómo se llama? En los de COVID y todo, que quédate en casa porque nosotros no podemos, medio que el argentino esa parte no lo llegaba a entender, entonces digo, bueno, cambiemos la frase. Si yo te protejo, me protejo. Entonces esas cosas ayudan y bueno, es lo que vemos nosotros también, que nos vemos en todos, que el residente, que el médico viejo, el médico joven, todos, que aparte de estar susceptibles y con llanto fácil, o un poco más violentos que antes, todos tenemos como ese nivel de bajar un poquito a la tierra y ayudar al otro. Eso nada más. Yo lo único que quiero decir es que lo que dice Karina llega al alma realmente. Ya la otra vez sirvió de psiquiatra de Ricardo, mío y de otros cuando hablábamos del tema de los hijos. Karina, tus palabras tienen una profundidad tremenda, tus conceptos son extraordinarios. Te quiero agradecer poder escucharte y le estás dando un aporte muy importante. Acá Marisa Cerver está diciendo gracias, Karina, coincide conmigo, porque lo que decís es muy lindo y la verdad que a través de estas charlas de café uno son de autoayuda también, así que muchas gracias. Y agradecer fundamentalmente por una cuestión del tiempo, porque esto es para seguir mucho más a Nacho, a Isabel, a Marisa, a Silvia y bueno, y a Ricardo, que me permitió poder incorporar a mis amigos a este grupo que también son amigos y que decirles, vuelvo a insistir, que así como el Principito decía que lo invisible, que lo esencial era invisible a los ojos, la pandemia
está volviéndonos visibles entre nosotros, que nunca imaginamos que íbamos a conocernos, que nunca imaginamos que íbamos a compartir estos conceptos de la vida y saber que hemos aumentado nuestro número de amigos, saber que contamos con compañía, saber que contamos con muchas Carinas. Así que muchas gracias por permitirme hacer este aporte a las mesas de café con mis amigos, que sé que cuando querramos van a volver a estar. Totalmente, Alberto, totalmente. Le quiero preguntar si alguien le dijo a Maglio que... Yo le quería preguntar al doctor Barcesa si le había dicho al amigo Maglio que este era un grupo de médicos que estaban todos fumados. No, se están... No se lo- No se está enterando No, ahora. pues lo estamos consiguiendo. No, lo que es más lindo de todo esto me parece que estamos creando sueños. Porque fíjense que nuestros sueños, por ahí antes pensábamos, le pregunté, no, pienso conocer Europa, quiero conocer las... Ahora nuestro sueño es simplemente juntarnos a tomar un café, pero en serio. El día de mañana, cuando se levante esta cuarentena, nos vamos a encontrar y vamos a estar todos como si fuéramos como chancho, y por ahí nunca nos habíamos visto antes. O sea, estos pequeños sueños que nos estamos creando acá en estas reuniones, me parece que son fantásticas. O sea, es una cosa realmente... Perdón, Ricardo, pero quiero aprovechar lo que vos acabas de decir, lo que dijo Karina, ¿no? Karina Karina es genial, me gustaría conocerte, Karina, y fumar un faso juntos, y volar un poco. Pero... Listo, lo tenemos adentro. Listo. Ya no se va más. Listo, genial. No, a mí me encantó porque Karina reflejó con total ternura la expresión de Levinas, ¿no? Levinas decía, yo no soy el otro, pero necesito al otro para ser yo, ¿no? Y eso me parece claramente una de las grandes lecciones. Y por otra parte, lo que decía Ricardo, me hicieron recordar una frase que me gustó mucho de Galeano, que decía así, gente pequeña haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Y de alguna forma creo que esa es esta gran posibilidad. A mí me encantó compartir este espacio con ustedes, ya los considero amigos, y como decía el tango, ¿no? La vida me dio en oro un puñado de amigos, así que creo que es el mejor capital que nos deja la pandemia, poder querernos y poder recrearnos como amigos y reconocernos en el otro, ¿no? Así que muchas gracias, Alberto, Ricardo, Karina, a todos. Espectacular, Nacho, realmente. Ricardo, si me permitís. Sí, Atilio, ahí levantó la manito Atilio. ¿Qué tiene que Yo creo que cada crisis tiene sus salidas y en este caso cada epidemia pareciera ser que tiene su salida, porque yo creo que en la gripe A del 2010 no hubiera podido aguantar si me tocaba lo mismo, porque yo tengo mis padres que son ancianos, tienen 87 y 89 años, viven en Quitilipi, codependiente de mi hijo, el doctor, y yo hace 8 meses que no lo puedo ver. Si no hubiera sido por la tecnología de que ponemos ahora y le puedo ver y charlar, me ven la cara, quizás eso hace menos sufrido la situación. Tengo un hijo que terminó la carrera y está en Santo Tomé, el que me hizo abuelo, está con mi nieta, todos los días mi nieta me muestra que tiene 1 centímetro más, que ya está más alta y que le está alcanzando a la madre, tiene 4 años, así que imagínense la tristeza que uno tiene de no poder tocarlos, pero gracias a la tecnología uno puede por lo menos sobrellevar. Tengo a mi amigo Cacho Gómez Moreno que no nos vemos hace 8 meses, Cacho. Eso no perdiste nada, Atilio, no te preocupes. Bueno, No, eso quería compartirlo. Atilio, es así, pero ¿sabes las ganas que estás acumulando para cuando encuentres esa criaturita, tu mamá, todos? Te estás dando una carga de afecto que lo vas a matar de los abrazos, así que no te preocupes, todo tiene su parte positiva. No te preocupes. Muy linda exposición, muy lindo, la verdad que la aproveché el sábado, les felicito a todos y a esta gente que nos ha dado la charla. Aprovecho para saludarle a Silvia Macul, que ella siempre está disponible para todo, para ella toda está la para gente todo. del interior. Gracias a ustedes, Alberto, muchas gracias.
¿Puedo decir algo muy cortito? Por supuesto, mi China. Bueno, no, agradecerles a Alberto y Ricardo por recordarnos la reunión, a Ignacio, impecable su presentación, y decirles que de esto se aprende muchísimo más que de cualquier congreso científico y de cualquier paper, libro, lo que podamos leer, de la charla con amigos y de las experiencias personales. Lo de Karina, insuperable. Gracias. A vos, Silvi. Un beso grandote a tu familia. Un beso. Besos, Albertito. Bueno, gracias. No, hoy hice referencia a Nacho, que te acordaste del papá ayer cuando hablaste del escuchatorio. Silvia trabaja en el Hospital Británico, Nacho, ahí en Buenos Aires. Es genial, no solamente como profesional, sino como persona. Y así que bueno, creo que no es casualidad que estemos juntos. Totalmente. Yo creo que la gente buena se va juntando, se amontona, ¿vieron? La mala también, lamentablemente, pero ellos se hacen políticos, nosotros no. Es la diferencia. Pero bueno, es lo que nos toca. Nuestro amontonamiento de gente buena, yo creo que eso es muy bueno. Bueno, creo que hemos estado llegando ya al final, más o menos. Sí. La semana que viene, porque si no vamos a seguir acá y ya vamos a estar con nuestra familia, vamos a estar lo que estamos haciendo otro sábado realmente lindo. Fue espectacular estar con ustedes. Nacho, buenísimo todo lo que nos dijiste, todo lo que hemos aprendido, todo lo que he aprendido con ustedes, siempre me encanta y me llena el alma y me da baterías para toda la semana, ¿no? La semana que viene, ya saben, a las 11 de la mañana. Los que quieren ver el link, porque por ahí no saben el link, el mismo link de siempre. O sea, realmente el mismo link. Si quieren entrar ahí al canal de YouTube que tengo ahí, que ponen DR Ricardo Obregón, y ahí les sale el link también. O sea, hacen clic y pueden entrar directamente. Todos los miércoles a esta hora nos encontramos, ¿ok? Cualquier duda que tengan, ya saben, estamos a sus órdenes para apoyarlos, para todos ustedes, los chicos, Karina, todas las Karinas que están haciendo en este momento guardia y todo eso, estamos para ustedes. Y lo que necesiten, para cualquiera y para todos. Y muchas gracias por estar ahí siempre. Es muy importante la compañía, es muy importante estar todos juntitos, ¿sí? Los quiero mucho. Gracias por permitirme. No, por favor, Alberto, un placer. Un beso grande. Muchas gracias a todos, un placer y gracias a todos. Buena semana. Igualmente. Chao Isa, Gracias chao a Marisa. todos. Buen fin de. Gracias. Buen fin de. Chao Silvi. Chao, chao.